Buenos días a los madrugadores que han venido a escuchar el encuentro entre la literatura y el psicoanálisis mediados por el cuerpo. Tengo el gusto y el placer de estar acompañada de dos eminencias en el tema. Alonso Cueto, que creo que todos ustedes conocen, nuestro escritor, gran escritor. Hicimos un trabajo sobre su obra La Hora Azul, extraordinaria. Él ha escrito su último libro, ahora es La Pasajera, y el año pasado publicó La piel de un escritor. A todos los interesados en literatura ya saben La piel de un escritor. También ha hablado sobre la mujer ballena. Y ahora él va a empezar esta mesa y después también voy a presentarles al colega y amigo Eduardo Montaña. Entonces con ustedes, Alonso Cueto. Hola, buenos días. Bueno, me alegro de estar aquí, especialmente por la ocasión de ver a algunos amigos muy cercanos, como Eduardo, con quien comparto la mesa, como el doctor Peña, que también es un madrugador consuetudinario. Y quisiera que agradecerle también a Luis Herrera por la invitación. Voy a leer un texto sobre el cuerpo, el significado del cuerpo en la obra de Vargas Llosa, pero quisiera hacer algunos comentarios sueltos antes de empezar. Uno de ellos es que este es un tema que me parece de enorme importancia, de enorme interés y de enorme vigencia. Creo que vivimos en una cultura donde se ha sacralizado el cuerpo, donde el cuerpo aparece como un centro de atención, un centro de veneración, en cierto modo. Tengo la impresión de que vivimos en una cultura que ha convertido el cuerpo en una especie de religión, en una especie de culto. En una novela que escribí, En el susurro de la mujer ballena, en algún momento uno de los personajes dice que las características de la religión se han trasladado, de la religión, de los ritos religiosos se han trasladado a esta religión del cuerpo. Y que en cierto modo, digamos que hay una especie de cultura, de devoción, ¿no?, al cultivo del cuerpo perfecto, así como antes había digamos, y sigue habiendo, pero antes más había una cultura de devoción o una religión hacia el ser perfecto que es Dios. Bueno, ese Dios se ha convertido ahora en el cuerpo perfecto. Y que en cierto modo los gimnasios se han convertido en los nuevos templos, en las nuevas iglesias, así como las penitencias antes se mandaba a rezar 10 Ave Marías o 10 Padre Nuestros, dependiendo de lo que uno escuchara en el confesionario, pero ahora los sacerdotes ya no son los sacerdotes, sino los nutricionistas. Los nutricionistas son los que te mandan a hacer las penitencias, entonces te dicen, bueno, tienes que hacer esto y hacer lo otro, y esas son formas de la penitencia que uno tiene al que uno tiene que atenerse para este culto al cuerpo perfecto. Lo mismo, digamos, si uno quisiera estirar esta relación entre religión y culto al cuerpo, podríamos decir de los cirujanos plásticos, que en cierto modo son los autores de los milagros de la vida contemporánea. Bueno, ahí están nuestros milagros. Por otro lado, también creo que es curioso en los medios este culto al cuerpo, que ustedes lo pueden ver, ¿no? Hay profesionales de los deportes, por ejemplo, que no son tan buenos deportistas, pero que sí tienen el culto al cuerpo perfecto, y que aparecen como grandes y exitosos profesionales gracias a digamos, a la explotación que se hace en la publicidad de sus cuerpos. De hecho, creo que los cuerpos ahora son noticias, ¿no? Es decir, develar la intimidad, desnudar a la persona, mostrar su cuerpo, son noticias desde Cecilia Boloco hasta la Tigresa del Oriente, digamos, pasando por todos los extremos que ustedes pueden imaginar entre esos dos interesantes personajes. Tema de carátula, tema de exposición, ¿no? El desnudamiento del ser, el mostrar el cuerpo, el exhibir su cuerpo, todos estos son síntomas, me parece, de una cultura donde las dimensiones de la intimidad se han perdido, donde todo se fuerza a hacerse público
y donde también creo, y esto es una cosa este es un tema digamos que tiene que ver con lo que estoy, con lo que voy con lo que voy a leer, también creo que mirar a otra persona, mirar su cuerpo, ¿no? Es ejercer un poder sobre esa persona, es ejercer un dominio sobre esa persona, ¿no? Y esto es también, en cierto modo, digamos, una concepción de la mirada como un ejercicio de dominación y sobre todo, y también como un ejercicio de exposición para también dominar al otro, o sea, mostrarse y mirarse pueden ser vistos como ejercicios mutuos de la posesión. En fin, bueno, estos son temas que me vienen a la mente cuando pienso en el tema, eh, en lo que estamos, en el tema de estas reuniones. Y quisiera ver cómo es que esto también de alguna manera se ve reflejado en las novelas de Vargas Llosa, así que voy a leer un texto sobre esto y después ya le dejaré el turno a mi amigo Eduardo. En la obra de Vargas Llosa, el cuerpo es el escenario de una exploración de la identidad de los personajes. En Vargas Llosa, Vargas Llosa escribió alguna vez un texto en el que señalaba cómo es que en el mundo clásico el cuerpo y el alma estaban integrados en el ideal griego, ¿no? En el que no había una separación. De ahí que en Grecia pues también había un culto al cuerpo perfecto, como puede verse en las esculturas griegas y en el hecho de que los griegos desarrollaron los gimnasios, que si no me equivoco es una palabra griega, así como los Juegos Olímpicos y las competencias, y ahí está el discóbolo de Mirón y una serie de ejemplos, o las eh, imágenes de los dioses, que son figuras humanoides, ¿no? Y que había diosas de la belleza, del erotismo y del amor entre ellas. Y luego Vargas Llosa dice, bueno, ahí está esta integración, y luego vino la Edad Media, y llegó el apogeo del cristianismo y separó el cuerpo y el alma. Y esto fue un drama, esto fue un fracaso, esto fue una brecha tremenda, porque al separar el cuerpo y el alma dividió al ser humano y creó una escisión, ¿no? Que es totalmente nociva para la percepción de nuestra identidad como seres humanos. Bueno, y la obra de Vargas Llosa, la obra novelística, creo que de alguna manera confirma la idea del cuerpo como una eh, eh, expresión de la identidad moral, de la identidad emocional y de la identidad intelectual de esos personajes. En la obra de Mario Vargas Llosa, el cuerpo es el mapa de la identidad del personaje, el rastro que nos ha dejado su pasado. Poder, padre y posesión son expresiones que se remiten la una a la otra. La posesión sexual a través del coito o la violación y la posesión violenta a través de la tortura son certificaciones del poder. El deseo sexual del sargento Silva hacia doña Adriana en ¿Quién mató a Palomino Molero? 1986 es un ejemplo. Silva, como ustedes saben, la vigila, la busca, vive para mirarla a la distancia, la posee a través de la mirada. Silva le habla a Lituma del cuerpo de doña Adriana. Cito, ¿para qué crees que me desaparezco siempre a eso de las 5 con mis prismáticos, contándote el cuento de ir a tomarme un cafecito en el Hotel Royal? ¿Para qué crees que me trepo al peñón que está sobre la playita? ¿Para qué va a ser Lituma? Para mirar a mi amorcito mientras se baña con su fustán rosado, dice Silva, quien abunda en la descripción de su objeto del deseo. Y cito otra vez, las nalgas duras, las tetas duras, puro músculo de la cabeza a los pies. Las palabras de Silva son vehículos para la posesión ante Lituma. Él ejerce el poder de la mirada hacia Adriana frente a Lituma, como un alarde del poder. La frustración de la posesión física se compensa con la posesión del ojo y del lenguaje. Contra el lenguaje escrito del poder, el reglamento del Colegio Leoncio Prado, de la Declaración del Gobierno de la República en el Brasil, aparece una oralidad alterna, la jerga, el culto a la fuerza, el erotismo clandestino del rebelde.
Los lemas que repiten los miembros de la pandilla de los inconquistables en las calles de Piura son su respuesta a las reglas escritas del poder. Las reglas de sujeción que rigen al círculo, los dogmas religiosos del consejero en la Casa Verde, 1966, sostienen su pacto, perdón, me he equivocado, es en la guerra del fin del mundo, sostienen su pacto de poder alterno al de las instituciones oficiales. El lenguaje de la rebelión está basado en la fuerza de la oralidad, una presencia actualizada y flexible frente a la letra escrita. En las novelas de Vargas Llosa, la sociedad, la política, las relaciones amorosas y sexuales, la familia, son expresados como campos de batalla por el poder. Esta es una idea que tengo sobre la obra de Vargas Llosa, que en cierto modo el poder está en el centro de su exploración del ser humano y que todo, desde la política en novelas como Conversión en la Catedral, hasta la vida íntima en novelas como Las travesuras de la niña mala, son, la vida es concebido como una lucha de poder, como una lucha de identidades que quieren prevalecer o que quieren someterse la una a la otra. La realidad en la que vive los obliga a un dilema. Deben dominar o serán dominados, o joder o estar jodidos, tal como lo dice Zabalita en Conversación en la Catedral. Este dilema define a sus protagonistas. Para Vargas Llosa, la vida social es una selva hecha de tipos zoológicos. Los nombres de los cadetes en La Ciudad y los Perros, Jaguar, Boas, el apellido del jefe de la crónica en Conversación en la Catedral, Becerrita, y los títulos de los libros, Los Cachorros, La Ciudad y los Perros, La Fiesta del Chivo, son los referentes de una realidad de cazadores y presas, una urbe animalizada. Los cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado se alinean en el patio de día y hacen concursos de masturbación en la noche. Buscan a su prostituta preferida, la Pies Dorados, como una expresión de su rebeldía y de su poder alternativo. Rigoberto, el Rigoberto que aparece en los cuadernos de don Rigoberto y en Elogio de la Madrastra, Rigoberto se obsesiona meticulosamente con preservar su cuerpo joven frente al espejo. El torso ensartado de Palomino Molero, al comienzo de Quién mató a Palomino Molero, es la expresión del poder ajeno del que han dejado huella los asesinos. Ustedes recordarán ese impresionante comienzo en el que Palomino Molero está ensartado en una estaca, ¿no? Castrado y lacerado, como una exhibición de quienes lo han matado. Pichula Cuellar, al perder el pene en Los Cachorros, 1967, pierde el símbolo de poder en la mitología juvenil del grupo. Zona de fijación de la conciencia, el cuerpo aparece en Vargas Llosa como una manifestación del poder. El cuerpo como víctima del mismo poder se refleja notablemente en las secuencias de tortura que aparecen en La Fiesta del Chivo, luego de la muerte de Trujillo. Las descripciones de las torturas y de las marcas de las heridas en los cuerpos de los rebeldes, de los conspiradores en Trujillo, es una de las secciones que ocupan gran parte de esta novela. Lo mismo puede decirse de los rituales de bautizo al que se someten los alumnos del tercer año en el Colegio Militar, del Colegio Militar en La Ciudad y los Perros. Las pequitas y barriguitas de los protagonistas de Los Cachorros son también una señal de su deterioro final. Pero el cuerpo puede también ser la manifestación de la utopía individual. Gauguin en Tahití es un pariente de Rigoberto en el baño de su casa. Ambos buscan la purificación del cuerpo frente a las degradaciones de la realidad ajena. La constatación del cuerpo como un síntoma de la identidad de Vargas Llosa se desarrolla también en Travesuras de la Niña Mala, cuando la protagonista cambia de aspecto y por lo tanto de cuerpo y por lo tanto de identidad en los varios capítulos del libro. Ustedes recordarán que empieza siendo Lili la chilena y después hay una serie de otras identidades, de otros cuerpos, otras identidades, otros nombres, otras personas. Es la misma persona. Finalmente, cuando se ve avasallada por la enfermedad, su cuerpo herido y deteriorado es una marca que señala el fin de su vida de fantasías. Finalmente el cuerpo ha sido derrotado por la enfermedad, por la realidad, y es el fin de su vida, porque la vida y la fantasía, al igual, yo creo que este es un personaje, creo que la niña mala hace en la vida, ¿no? Lo que el otro personaje, el traductor, hace con las... el narrador, traductor, hace con el lenguaje, ¿no? Uno traduce los libros de un idioma a otro
pero ella se traduce a sí misma de una vida a otra, y eso es algo que va más lejos que lo que hace su compañero. Cuando uno de los reencuentros en La Niña Mala, el narrador descubre que los huesos de la frente, de los pómulos, del mentón sobresalían estirando la piel muy pálida y con los visajes verdosos acentuados, sabemos que se ha iniciado el fin de La Niña Mala, cuyas axilas depiladas, sin embargo, seguirán emitiendo luego un perfume para el niño bueno. La minuciosidad con la que Vargas Llosa retrata el cuerpo de sus personajes se expresa también en las escenas de violencia, en la fiesta del chivo, del erotismo, hay un cuidado permanentemente en la precisión de los detalles físicos, de los detalles corporales, como ocurre en la escena de la violación de Jurem en La Guerra del Fin del Mundo, y ustedes recordarán el retrato físico que hace de Henry Chirinos, ¿no?, en la fiesta del chivo, y cómo es que este retrato físico es un retrato moral, en realidad, ¿no? El aspecto grotesco del rostro de Chirinos es una expresión del aspecto grotesco de su vida moral. Las experiencias del cuerpo son el escenario de su identidad espiritual y moral. Su obra, la obra de Vargas Llosa, parte de una delectación minuciosa en los placeres y miserias extremos del cuerpo. Los pies lechosos del jaguar en la ciudad de los perros son un síntoma maligno de su poder. El cuerpo largo y alto, que parece que siempre mirara de perfil del consejero, es un anuncio de su culto a la ilusión colectiva. Lo mismo puede decirse de la fijación de Roger Casement en los cuerpos de los indígenas del Putumayo en El sueño del Celta. Vargas Llosa es un escritor fascinado por el cuerpo, y con esto termino, como lo fueron Martorell y Víctor Hugo, por nombrar a dos de sus maestros. Hay que recordar en Tirán Leblanc a personajes tan sensuales como Estefanía y Placer de mi vida. En Vargas Llosa, finalmente, el cuerpo es un enigma, es un mapa, es un terreno a explorar, es un objeto sagrado, como ocurre en el caso de Rigoberto, que mira a Lucrecia, pero también es una revelación, una construcción de la identidad de los personajes. En Vargas Llosa nunca se da el divorcio entre el cuerpo y el alma. Sus complejos personajes, por lo tanto, están siempre muy presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Muy interesante lo que has dejado puesto sobre la mesa para poder compartir y debatir, que el cuerpo puede ser escenario de identidad, o de poder, de erotismo y de violencia. Ahora vamos a escuchar a nuestro segundo expositor, Eduardo Montañe, psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Antes de eso tiene estudios previos en Humanidades, Filosofía, licenciado en Teología, y además es egresado de la Escuela de la Maestría de Estudios Teóricos en Psicoanálisis. Él ejerce la práctica clínica en el consultorio y sobre el tema relacionado a creencias, militancia política y procesos psicoanalíticos, ha publicado su primera novela, Los dioses caídos. Quisiera comenzar agradeciendo a Lucho Herrera por la invitación a participar en esta mesa y compartir con ustedes este trabajo que lo he titulado Paradigmas del cuerpo en el psicoanálisis, en la literatura, en la clínica. Es evidente que el cuerpo brinda representación a los procesos vitales o a su agotamiento, marca fortaleza o manifiesta deterioro. Es el escenario donde se juega la vida de cada sujeto, donde se expresan y vivencian sus emociones y sus afectos. En el psicoanálisis, el concepto cuerpo encierra múltiples sentidos que se extienden desde lo orgánico hasta lo erógeno. De ese modo, el rango de la expresión corporal va desde el síntoma de conversión histérica hasta la patología somática. No es lo mismo referirse a una que a otra, ya que son manifestaciones de dos polos muy distintos de funcionamiento mental, de máxima expresión de trabajo y de transformación psíquica en la histeria,
y de claudicación del aparato mental y su desorganización en la somatización. Ciertos momentos de la vida se convierten en cruciales, momentos de pasaje de una etapa a otra. Didier Encieux, en su obra El cuerpo de la obra, ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador, de 1993, dice: la juventud no piensa en la muerte, tiene todo el tiempo ante sí y al mismo tiempo desea todo inmediatamente. Es idealista y optimista a la vez, impaciente y revolucionaria. Hace juicios acérrimos. Cree en la bondad de la naturaleza humana y en el carácter nocivo de la sociedad. O bien, en todo lo contrario, que la naturaleza humana ha sido corrompida, solo la naturaleza exterior sigue siendo perfecta. Todo es bueno en la juventud, el mal se encuentra en el exterior, la muerte no le concierne. De allí su facilidad para matar o suicidarse. Esta cita me trajo a la mente la vida y la obra de Javier Heró, un poeta a quien admiro mucho. Recuerdo que se enroló en el Ejército de Liberación Nacional en su estadía en Cuba en 1961-62 y fue acribillado a balazos al entrar al Perú por Bolivia en Puerto Maldonado el 15 de mayo de 1963. En una carta de Javier Heró a su amigo Degemer Briegleb, a quien apodaba Dégale, le dice: este poema que te he mandado alude a que me pienso suicidar en julio. Quizás no nos veamos más. Me voy a liberar de la carne y voy a liberar de todo. Voy a ser feliz. Quiero gritar esto bien fuerte. Y Dégale le contesta: no seas imbécil, Javier. Lo que tú quieres es vivir, vivir intensamente. Pero no es la única expresión del deseo de morir que aparentemente tenía Javier. En otro poema dice: no deseo sino la vida, no deseo sino la muerte. No es que yo quiera alejarme de la vida, sino que tengo que acercarme hacia la muerte. Y en su libro El viaje, que fue premiado, editado en Lima en 1961, 2 años antes de su muerte, dice: yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Y dicho sea de paso, así fue como murió en la selva de Puerto Maldonado. El hombre maduro, por el contrario, prosigue Encieux en su obra, cobra conciencia del carácter inevitable de su muerte y se vuelve tolerante a las manifestaciones del mal. Reconoce en todos los seres humanos la coexistencia de fuerzas del amor y de destrucción, coexistencia a la que atribuye la verdadera fuente de miseria y de los dramas de la condición humana. En el ámbito de la literatura peruana no son muchas las referencias de escritores y poetas que anunciaran o predijeran su muerte. César Vallejo, sin embargo, casi nos la describe en el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, donde precisa: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como hoy de otoño. Gonzalo More, que estuvo en el grupo que lo rodeó en su lecho de muerte, escribe a Manuel Chávez Lazo lo siguiente: la expresión del rostro muerto era verdaderamente maravilloso. No te imaginas qué belleza interior y qué luz sobrehumana en la frente del cholo. El gesto de dolor que yo vi minutos antes de su muerte desapareció para dar vida a una expresión de serenidad y bondad infinitas. El cuerpo en la obra de Mario Vargas Llosa ocupa un lugar muy especial. Voy a citar un párrafo de los cuadernos de Rigoberto de 1997, donde don Rigoberto es un estandarizado ejecutivo de una compañía de seguros que encuentra un oasis en el erotismo y lo convierte en una de las buenas razones para vivir
la vida plenamente. Y lo encuentra de una manera hedónica, sibarítica y extremadamente individualista. Para él, el erotismo es un refugio que lo aleja del mundo que lo abruma. Los rituales de limpieza en el encierro del cuarto de baño le suponían una fuente inagotable de placer. La minuciosa descripción que hace Vargas Llosa de los procesos corporales de don Rigoberto describiendo el erotismo anal es atrevida pero elegante. Cito: se quitó la bata, la colgó detrás de la puerta y desnudo, solo con las zapatillas puestas, fue a sentarse en el excusado. Su estómago era un reloj suizo, disciplinado y puntual, se vaciaba siempre a estas horas, totalmente y sin esfuerzo, como dichoso de desembarazarse de las pólizas y rémoras del día. Don Rigoberto entrecerró los ojos y pujó débilmente. No hacía falta más. Sintió al instante el cosquilleo bienhechor en el recto y la sensación de que allí adentro, en las oquedades de su bajo vientre, algo sumiso se disponía a salir y enrumbaba ya por aquella puerta de salida que para facilitarle el paso se ensanchaba. Don Rigoberto sonrió contento. Cagar, defecar, excretar, sinónimos de gozar, pensó. Sí, ¿por qué no? Volvió a suspirar, los 5 sentidos absortos en lo que ocurría dentro de su cuerpo. Y en los encuentros amorosos con Lucrecia, se erotiza con cada uno de las partes del cuerpo de su amada. Dice: amo todo lo que existe dentro o fuera de ella, porque todo en ella es o puede ser erógeno. Y no exageraba, llevado por la ternura que hacía brotar siempre en él la irrupción de ella en sus fantasías. No en absoluto, pues gracias a su perseverante obstinación había conseguido enamorarse del todo y de cada una de las partes de su mujer. Y cuando don Rigoberto piensa en un epitafio para su tumba, escribe: aquí yace don Rigoberto, que llegó a amar el epigastrio tanto como la vulva o la lengua de su esposa. Pero el cuerpo en la obra de Vargas Llosa aparece también en la violencia de sus personajes y argumentos. Y aquí cito, voy a abreviar, textos de La ciudad de los perros, que ya Alonso ha mencionado, donde la crueldad y la dureza de la relación de los cadetes entre sí, sobre todo con los perros, los de primer año, excede casi la rigidez de la disciplina institucional del mismo colegio. Alonso también ha citado un párrafo del texto de Vargas Llosa sobre quién mató a Palomino Molero, y a mí me ha impresionado mucho en esa obra la descripción del cadáver, que quisiera citarlo textualmente. Antes o después de matarlo, lo habían hecho trizas, con un ensañamiento sin límites. Tenía la nariz y la boca rajadas, coágulos de sangre reseca, moretones y desgarrones, quemaduras de cigarrillo, y como si no fuera bastante, Lituma comprendió que también habían tratado de caparlo porque los huevos le colgaban hasta la entrepierna. Muy brevemente, en su obra narrativa, José María Arguedas enfrenta los abismos que puede crear las diferencias raciales, otro tema vinculado al cuerpo en la literatura peruana y, desde luego, en la vida de nuestro país. Denuncia y describe la explotación económica del indio y su lucha contra el terrateniente blanco. En sus cuentos y novelas, Arguedas también muestra los maltratos y el desprecio que sufre el indio. Por ejemplo, el ingeniero Cabrejos, en Todas las Sangres, le pregunta al indio Rendón Huilca si de verdad no puede decir ingeniero. Rendón Huilca se dirige a él como patrón ingeniero, pronunciando mal el castellano. Cabrejos le recita seguidamente el
sí al indio, burlándose de él. Julio Ramón Ribeiro escribió Los gallinazos sin plumas en París en 1954. En sus memorias, con fecha 5 de octubre de ese año, refleja cómo los gestos de su propio cuerpo acompañaban la redacción del cuento. Cito: «Tengo la impresión», dice Ribeiro, «que Los gallinazos sin plumas es el mejor cuento que he escrito hasta ahora. Frente a mí, en el Café Petit Cluny, donde escribía, había un espejo. Me sorprendí haciendo muecas de cólera, de asco, de frío, según el curso de lo que escribía. Los mozos me miraban. La anécdota de Flaubert sintiendo el sabor del arsénico cuando moría Madame Bovary me parece verídica. La potencia creadora reside, creo, en la capacidad de impresionarse con estímulos imaginarios». Como sabemos, Los gallinazos sin plumas narra la relación de un hombre viejo con sus dos nietos, extremadamente cruel, y la muerte de este viejo que tenía una pata de palo cuando cae en el lugar donde estaba su cerdo favorito, que se lo devora. Pero así como Ribeiro acompañaba con su cuerpo la redacción de su obra, el cuerpo del propio escritor ocupa muchas veces un lugar especial. Ancieux, en la obra ya citada, dice: «El creador crea debido y a pesar de sus sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Crear es transgredir los tabúes, es liberarse de las amenazas, pero también es jugar con fuego, es pagar el precio con momentos de angustia, de depresión, con malestares e incluso con enfermedades orgánicas». Cito ahora a Rosa Montero en su libro El amor de mi vida. «Entre los muchos lugares comunes que se cuentan sobre los artistas en general y los escritores en particular, está el de la conveniencia de la infelicidad para producir obras sublimes. Esto es, se supone, que cuanto más sufra el creador, mejor será su obra. Y dentro de ese perfil desgraciado, marginal, la literatura siempre ha estado especialmente unida al alcohol. Hubo antecesores ilustres perseguidos por las cucarachas del delirium tremens, como Edgar Allan Poe o Rubén Darío, pero fue a mediados del siglo XX, cuando los escritores se entregaron en masa y con suicida alegría a beberse todas las reservas de alcohol que había a su alcance, porque por aquel entonces desplomarse sobre el suelo rebosado de tu propio vómito tenía una especie de aura sofisticada, admirable y artística, vaya usted a saber por qué extraña perversión del gusto y de la moda. De los 7 estadounidenses que han ganado el Nobel de Literatura, 5 fueron alcohólicos: Faulkner, Sinclair Lewis, Eugene O'Neill, Hemingway y un poco menos desahuciado, pero también ebrio, Steinbeck. Hasta aquí la cita de Rosa Montero. Pero también los dolores dentales parecen estar presentes en muchos escritores famosos. En la literatura hay casos célebres de autores que vivieron pesadillas dentales. Martin Amis, Vladimir Nabokov y James Joyce, por ejemplo, perdieron todos los dientes antes de cumplir los 50 años. Para Amis esto supuso una larga depresión, durante la cual tomó decisiones tan radicales como divorciarse de su esposa, romper palitos con su agente y pedir a una editorial un adelanto de $500,000 para poder pagarse los implantes. Joyce carecía de dinero para costear un tratamiento que acabe con el sufrimiento de sus muelas. En 1907 le escribió a su hermano una carta diciéndole: «Mi boca está llena de dientes podridos y mi alma de podridas ambiciones». Y cuando les trajeron los dientes, Joyce casi se vuelve loco. Debió pasar 2 semanas en un sanatorio. Esta cita la he tomado de Renato Cisneros en su artículo El dentista fanático, publicado en La República.
El cuerpo ocupa muchas veces no solamente un lugar central en la literatura, sino en la psicopatología. Lo sabemos bien los psicoanalistas. Mencionaremos solamente uno de los más frecuentes en nuestra cultura, los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia. Patricia del Río, en su artículo 15, La mujer perfecta, publicada en El Comercio en abril de este año, escribe: hoy las quinceañeras piden tetas. Sí, le ruegan a sus padres por implantes mamarios, pese a que su cuerpo no está totalmente desarrollado y su cabeza es un laberinto de inseguridades. Antes hacíamos aeróbicos, hoy cada vez más niñas entre 15 y 20 años se hacen operaciones de bypass gástrico para ser flacas como unos maniquíes. El fenómeno se da en todas partes del mundo y cada vez más padres desconcertados ceden ante los pedidos de sus hijas porque no soportan verlas infelices en este entorno de rostros uniformes y cuerpos inverosímiles. En efecto, y cito a mi amiga y colega María del Carmen Ramos en su trabajo La coartada del cuerpo para eludir la sexualidad, publicada en la revista de Psicoanálisis en el 2009. En los últimos tiempos, los problemas relacionados con la imagen corporal se han acrecentado. Las personas no gustan de sí y temen no gustar a otros. Entonces comienza a regir sus vidas una necesidad imperiosa de huir de una imagen indeseable, exceso de grasa y gordura, y de ajustarse a una imagen ideal de delgadez. Y se pregunta luego, ¿cómo nos situamos ante la paradoja de que este trastorno se inicia buscando una imagen para gustar al otro, que a la persona lo padece le permita sentirse querida, pero que en el camino cambia de meta, obvia el deseo y se desentiende de la sexualidad y del amor? Alonso, mi querido amigo Alonso, ha dedicado una novela entera al tema de la mujer gorda y rechazada y la mujer flaca y exitosa. El susurro de la mujer ballena del 2007. En esta novela, narrada en primera persona, Verónica, una mujer exitosa, periodista, casada y con un hijo, con un amante y con un cuerpo muy bien conservado a sus 40 años, se encuentra con Rebeca, una antigua compañera de colegio inmensamente gorda desde chica. Ese encuentro, marcado por la brecha que la diferencia en la apariencia corporal había creado en las dos, evoca un conjunto de recuerdos, uno sobre todo el espantoso bullying que Rebeca había sufrido en sus años escolares por su obesidad y glotonería. Cito a Verónica hablando en primera persona, ¿no? Ese día pedí el almuerzo a la oficina, un sándwich de pollo con apio, una ensalada, un bizcocho, 2 jugos de papaya. El bizcocho era mi única concesión a los dulces, una tajada chica que no debía desnivelar demasiado mi cuerpo perfilado en los sudores del gimnasio. Mirarme la cintura y las caderas era mi pasatiempo más ansioso. Cuando tenía un espejo cerca, corría hacia él y me quedaba allí un minuto. El pelo largo y sedoso, los ojos aún brillantes, pero hay 2 o 3 manchas y algunas arrugas, y sin embargo, por ahora estaba bien. Sí, estaba bien, me veía guapa. Y ahora un párrafo que describe a Rebeca, la mujer ballena. En el colegio, Rebeca fue siempre una de las últimas en transponer la reja de la entrada. Llegaba con su mochila negra, entraba al patio y a veces, sobre todo los viernes, asimilaba con todo el cuerpo la artillería de insultos de mis amigas, dice Verónica, ¿no? Rebeca, rebaca, grande y gorda como una vaca. Cuando los gritos le llovían, su cuerpo se movía ligeramente como si algo sólido acabara de caerle. Algunas veces, sobre todo los viernes, había un grupo que se reunía para esperarla en el patio. Bienvenida, Miss Ballena. Hola, marmota. Mapamundi rodante. Gorda Puffy, y con decoraciones parecidas le llovían esas mañanas desde un grupo de caras sonrientes. La novela de Alonso
Cueto plantea que el cuerpo o la imagen que proyecta puede determinar el perfil psicológico de una persona, es decir, somos nuestro cuerpo. Pero el psicoanalista no solamente se encuentra con la dramática del cuerpo humano en la literatura. Cada sesión se parece a un cuento, cada proceso a una novela. ¿Qué psicoanalista no se ha enfrentado de una y mil formas a la corporeidad de sus pacientes? ¿Cuántas presentaciones clínicas comienzan por describir el aspecto físico del nuevo paciente en el primer contacto visual? ¿Y cuántos pacientes pasan horas hablando de sus dolorosas vivencias en relación a alguna de las características de su propio cuerpo? A su hora exacta, el paciente toca el timbre de mi consultorio. Al abrirle la puerta, me encuentro con la misma imagen que siempre me impresiona. Es un profesional con doctorado en una prestigiosa universidad europea, con un trabajo de prestigio e importancia en Lima, que entra desgarbado, cargando en su hombro una voluminosa mochila y completamente desarreglado en su aspecto personal. Está en la década de los 40, es soltero y dice de sí mismo que es asexuado. Nunca ha tenido novia y en su vida muy escasas relaciones sexuales, generalmente muy poco placenteras. Hoy me cuenta que está obsesionado con una compañera de trabajo. Muy pocas mujeres le suscitan una atracción semejante, pero esta atracción se limita a su rostro y a la idea de tocarlo o acariciarlo. Admira en ese rostro la textura de la piel, el color y la forma ovalada, nada más. Pasando el tiempo, los pies crecen y maduran. Pero más claramente, tal vez, en el poema de Carlos Germán Belli, en 1958. Dice así: nuestro amor no está en nuestros respectivos y castos genitales. Nuestro amor tampoco en nuestra boca ni en nuestras manos. Todo nuestro amor guárdase con pálpito bajo la sangre pura de los ojos. Mi amor, tu amor, esperan que la muerte se robe los huesos, el diente y la uña. Esperan que en el valle solamente tus ojos y mis ojos queden juntos, mirándose ya fuera de sus órbitas, más bien como dos astros, como uno. Gracias. Bueno, excelente la presentación de Eduardo, que nos ha permitido recorrer el cuerpo en casi todas sus vicisitudes. Y yo quería aportar una cosa muy breve de uno de mis autores favoritos, un poema, que es uno de los poemas de La noche oscura del cuerpo. Me estoy refiriendo a Jorge Eduardo Eilson. Porque viendo y escuchando el lugar del cuerpo para Vargas Llosa, me permitía ver que era lo que el hombre sentía en relación al deseo frente al otro, frente a la mujer o la violencia frente al otro, con lo que le pasaba a Palomino Molero. Y este texto de Eilson, Cuerpo enamorado, me parece lindísimo y creo que a propósito del tema de esta mesa, se lo voy a leer brevemente, ¿no? Miro mi sexo con ternura, toco la punta de mi cuerpo enamorado y no soy yo que veo, sino el otro, el mismo mono milenario que se refleja en el remanso y río. Amo el espejo en que contemplo mi espesa barba y mi tristeza, mis pantalones grises y la lluvia. Miro mi sexo con ternura, mi glande puro y mis testículos, repletos de amargura. Y no soy yo que sufre, sino el otro, el mismo mono milenario que se refleja en el espejo y llora. La sensibilidad de Eilson para dar cuenta del cuerpo como expresión de su ternura, de su amor y su deseo, tiene que ver también con que este es un poema que se pasa 28 años, lo escribe a los 31 años y pasan 28 años en silencio, y después recién lo publica.